Bienvenidos a Memoria del Congreso. Nos encontramos en Apatzingán, Michoacán. Y es que este es un escenario que fue fundamental en la historia de México. Se trata de los esfuerzos del grupo independentista de dotar al pueblo de México de su primer ordenamiento jurídico propio, independiente a la corona española. Caminaremos en los próximos minutos junto a aquellos diputados que, sorteando toda clase de riesgos y peligros, pudieron instalar un congreso, el Congreso de Anáhuac, y elaborar dos documentos fundamentales: el Acta Solemne de Independencia de la América Septentrional y la Constitución de Apatzingán, que plasma los sentimientos a la nación de Morelos. Permítanme retomar de ese espléndido documento las siguientes palabras: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el gozo de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Principios vigentes a casi 200 años de aquellos hechos. Retrocedamos pues en el tiempo, vamos a los umbrales de la independencia. (1808) La invasión napoleónica a España genera la coyuntura para la independencia de México. El 16 de septiembre se reprime el intento del Ayuntamiento de la Ciudad de México, encabezado por españoles americanos o criollos, para convocar a Junta de Gobierno ante la ausencia del rey de España. 1809. Se desarrolla una red de conspiraciones independentistas en Valladolid, Querétaro, San Miguel y Dolores fundamentalmente. Entre los participantes destacan Allende y Aldama. Que luego en Dolores la libertad lo alumbró, del cura de Guanajuato toditos se han de acordar. Los conspiradores criollos, que enarbolaban las banderas de la abolición de la esclavitud, la supresión de castas y el establecimiento de un congreso, se alistan para la reunión en Querétaro. Pero la conspiración fue descubierta. Fue entonces cuando el cura Miguel Hidalgo decide iniciar la lucha independentista con un puñado de aliados, entre ellos Ignacio Allende y Juan Aldama. La noche del 15 de septiembre de 1810, Hidalgo libera a los presos y en la madrugada del 16, en el pórtico de la iglesia de Dolores, llama al pueblo a tomar las armas. Iniciaba así la gesta libertaria de México. Con piedras, palos y machetes, cerca de 300 indios y mestizos siguen a Hidalgo. A la marcha insurgente de San Miguel a Celaya y de allí a Guanajuato se suman hombres, mujeres y niños de pueblos y villas. A su paso por Atotonilco, Hidalgo toma la imagen de la Virgen de Guadalupe como bandera de lucha y en Valladolid, el 19 de octubre, decreta la abolición de la esclavitud. Rompamos, americanos, estos lazos de ignominia con que nos han tenido ligados tanto tiempo. Era el grito del cura. Dos fuerzas intentan frenar la insurrección. Por un lado, las tropas realistas encabezadas por Félix María Calleja, quien ofrece atractivas recompensas por las cabezas de los insurgentes. Y por el otro, el Santo Tribunal de la Inquisición, que declara a Hidalgo hereje formal, apóstata sedicioso y cismático. Para enero de 1911, los descalzos y mal comidos insurgentes sufren varias derrotas. Las diferencias militares entre Allende e Hidalgo agudizan. El 27 de enero, reunidos en Aguascalientes, los insurgentes relevan del mando militar al cura de Dolores, quien acepta que recaiga en Allende. Pero cuando el militar criollo dirige al ejército rumbo al norte para tratar de comprar armas en Estados Unidos, son interceptados por Calleja. Juzgados y sentenciados a muerte en Chihuahua, el 26 de julio de 1811 caen Ignacio Allende y Juan Aldama. 4 días después, el pelotón realista fusila a quien hoy conocemos como el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Para escarmiento a los rebeldes, las 3 cabezas fueron expuestas en jaulas de hierro en la Alhóndiga de Granaditas.
Nos encontramos en la Casa de la Constitución, con 2 reconocidos estudiosos y un testigo de honor. Me refiero al maestro en Historia y en Derecho, Jaime Hernández Díaz, y al doctor José Herrera Peña, historiador y abogado. Nuestro testigo de honor es precisamente la Constitución de Apatzingán. Es este espléndido documento, que es una copia facsimilar que ustedes conocerán. Quisiera platicar con ustedes esta etapa muy brevemente. ¿Cómo se integró el movimiento insurgente? Yo creo que un punto de partida fundamental es la gran crisis política que se genera en la monarquía hispánica en 1808 con motivo de las abdicaciones de Carlos IV, Fernando VII, se genera un vacío de poder en toda la monarquía. Esto propicia que un núcleo muy importante de sacerdotes, de militares, criollos en su mayoría, aunque en este primer momento básicamente son criollos, tienen un punto de identidad. Ellos aprovechan las circunstancias para buscar un espacio de autonomía, de libertad, de independencia. No ha quedado suficientemente claro en este primer momento, pero sí es evidente que buscan ese espacio en la confluencia, con visiones distintas, con intereses distintos, pero orientado a llenar ese gran vacío de poder que genera la ausencia del monarca. Doctor, ¿qué destacaría usted de este primer proceso? El Ayuntamiento de la Ciudad de México le propuso al entonces virrey, se llamaba José de Iturrigaray, que convocara un Congreso Nacional que asumiera la soberanía, es decir, que tomara el poder del reino de la Nueva España, a fin de legitimar las autoridades que existían en esa época. Porque, como bien lo ha dicho el maestro, la renuncia de los reyes de España, su abdicación, la resignación del cetro en manos de Napoleón y el nombramiento de José I, hermano de Napoleón, como rey de España, genera un gran vacío de poder. Claro. Es necesario llenarlo. Y en la Nueva España, ¿quién lo va a llenar? Hay autoridades constituidas, pero fueron nombradas por el rey y el rey ya no existe. Luego entonces, 1808, el Ayuntamiento de México dice, vamos a convocar un congreso de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, a fin de que legitimen el nombramiento de Iturrigaray como encargado provisional del reino. Este movimiento que se genera en 1808 encuentra mucha simpatía en todos los ayuntamientos del reino, del virreinato también llamado de la Nueva España, y se apoya, digamos, la iniciativa con un gran entusiasmo, pero la audiencia, los magistrados de la audiencia, sospechan que esto puede ser motivo para que el reino ya se gobierne en forma totalmente independiente de España. Claro. El 16 de septiembre entonces de 1808 se pone fin súbitamente con un golpe de Estado a este movimiento. Hablemos brevemente, antes de ir a una pausa, 2 personajes centrales de esta historia, Morelos y además los que ustedes me anoten, por supuesto, Hidalgo. Se entiende que hay un fracaso de un intento de buscar la legitimidad del reino por la vía pacífica, y entonces se generan al interior de ayuntamientos y provincias inquietudes pues que están generando un proceso de conspiraciones. En la conspiración de 1809 en Valladolid no están muy claros todos los personajes que participan, pero lo que parece muy evidente y lo que ha quedado más o menos dilucidado es que personajes intelectuales muy influyentes de la región, en Morelia los Michelena, García Obeso, participaron en el movimiento conspirativo, con un proyecto político muy parecido al de 1808. En este contexto empiezan a aparecer también las conspiraciones del Bajío, y ahí es donde empieza a tener relevancia la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, que era un intelectual espléndido,
que había sido rector del Colegio de San Nicolás y que se ubicaba en el Curato de Dolores, pero que tenía un reconocimiento como intelectual, como cura poco ortodoxo, como un cura que se alejaba del esquema tradicional y que tenía un gran reconocimiento de la feligresía del propio Dolores. Morelos todavía está en espera de aparecer en escena. Ese es el tema, Morelos y los sentimientos de la nación, el que abordaremos en los próximos minutos en esta charla. Cuando todo parecía perdido, el movimiento de independencia encuentra un nuevo liderazgo en José María Morelos y Pavón, hombre con gran capacidad militar y de profundas convicciones políticas y sociales. Mestizo, aunque registrado como criollo, Morelos era hijo de un carpintero, arriero de oficio y por ello buen conocedor de caminos. En las aulas del Colegio de San Nicolás, cuya rectoría encabezaba Hidalgo, es un asiduo estudioso del pensamiento ilustrado. Su experiencia como cura de Carácuaro le permite además conocer de cerca las carencias de indios, mestizos y mulatos. En octubre de 1810 el cura había recibido la instrucción de Hidalgo de organizar la lucha en la región del sur. Ese sería su último encuentro. Tras la muerte de los primeros insurgentes, Morelos es el líder de la lucha. Su grupo era pequeño pero de gran talento. Entre ellos los hermanos Galeana y Nicolás Bravo en un primer momento, después Mariano Matamoros, Vicente Guerrero y Juan Álvarez. Gran estratega militar, Morelos decide marchar siempre a la ofensiva y con movimientos zigzagueantes, lo que le brinda numerosos triunfos. El sitio de Cuautla será el más glorioso. Desde su primera campaña, Morelos decreta la abolición de la esclavitud. Suprime las castas, reparte tierras entre los indios y declara que todos los nacidos en esas tierras eran americanos, sin distinción de clases. Pero no solo eso. El insurgente busca dotar de normas y principios a una nación que lucha por un destino propio. Con ese afán, convoca a un Congreso Constituyente, el cual se dará cita en Chilpancingo en 1813. Un documento sirve en la sesión inaugural de aquel Congreso como base para edificar la primera Constitución de la nación. El solo título expresa los ideales de su autor. Sentimientos de la nación. Entre sus 23 artículos destacan una serie de principios. La independencia total de América respecto de España, que la soberanía dimana directamente del pueblo, el régimen republicano, la prohibición de la esclavitud, la igualdad social sin fueros ni privilegios, la justicia igual para todos. En la parte final del documento se aprecia el lugar y la fecha de aquel suceso memorable. Chilpancingo, 14 de septiembre de 1813. Abajo, una firma. José María Morelos. Maestro, Morelos y sentimientos de la nación. Tomando la idea del Congreso, me parece que ese es el hilo conductor. Hidalgo lo propone en Morelia en noviembre de 1810. López Rayón la recoge en la Junta de Zitácuaro, la Suprema Junta Americana que se instala en Zitácuaro, y Morelos lo propone como un planteamiento fundamental. En 1813 considera que hay los elementos suficientes para integrar un gobierno. Morelos en realidad lo que le quería dar era una organización política al movimiento insurgente y consolidar los que hasta ese momento eran evidentes éxitos militares.
Pues, se convoca al Congreso para celebrarse en Chilpancingo, un territorio que ofrecía seguridad en la estrategia militar para Morelos, y Morelos pronuncia en la apertura del Congreso este famoso documento que se conoce como los Sentimientos de la Nación, que en realidad da lectura a su secretario a este documento, que tal parece que un día antes de las sesiones del Congreso le dictó a don Andrés Quintana. Este documento se inscribe en las ideas universales de la época. Sin duda, en este documento están plasmados el pensamiento ilustrado, pero están las influencias de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre francesa, pero es un documento que responde a las necesidades propias. No solo están a la realidad que conocía muy bien Morelos. Por eso yo decía que Morelos faltaba de entrar en escena. Morelos es responsabilizado por Hidalgo para la insurrección del sur, le da la instrucción precisa de tomar el puerto de Acapulco, y Morelos realiza campañas exitosas desde el punto de vista militar. Pero el punto fundamental es que en ese documento Morelos plasma lo que conoce perfectamente de la Tierra Caliente. Él sabía de la miseria de los campesinos, él conocía de las desigualdades raciales, él tuvo un contacto cotidiano con la población en sus curatos de Carácuaro y Nocupétaro. Entonces, en los Sentimientos de la Nación hay elementos de las ideas universales. Nos quedamos en este punto de la historia. Eran tiempos de guerra y los insurgentes eran perseguidos. Morelos intentó establecer el Congreso de los Insurgentes en Valladolid, pero la derrota que sufrieron sus huestes, propiciada por las tropas de Iturbide en Purarán, lo hizo desistir. Los realistas obligaron a que aquel Congreso fuera itinerante. Con el propósito de promulgar nuestra primera Constitución, los insurgentes fueron primero a Uruapan, luego a la hacienda de Santa Ifigenia, a Los Laureles y terminaron en Apatzingán. Las condiciones eran precarias debido a la persecución realista. El alimento era escaso, no había dinero y poco armamento. En su huida, los insurgentes se alojaban donde podían, lo mismo en chozas que a campo abierto. Las sesiones de aquellos hombres que intentaban promulgar nuestra primera Constitución se realizaban bajo los árboles. Lucas Alamán, en su célebre Historia de México, recuerda: para poder celebrar con alguna tranquilidad la proclamación y jura de la Constitución, sin ser perseguidos por las divisiones realistas, los diputados, que a la sazón se hallaban en Ario, hicieron correr la voz de que iban a trasladarse a Pátzcuaro y secretamente acordaron verificarlo en Apatzingán. Luego de su promulgación y de su publicación, la Constitución de Apatzingán fue condenada a la hoguera. El 17 de mayo de 1815, por mano de Verdugo, como se decía entonces, se le prendió fuego en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. ¿Por qué al recordar la historia de México, por qué al revisar la memoria del Congreso mexicano es importante recordar la Constitución de Apatzingán? Efectivamente, el país estaba dividido en dos partes. Por ejemplo, el gobernador del reino, que se llamaba Félix María Calleja del Rey, se quejaba en sus informes que mandaba a Madrid de que no podía gobernar esto porque había muchísima inestabilidad y menos podía aplicar la Constitución de Cádiz. En 1814, la insurgencia, a pesar de sus derrotas, tiene controlada la mitad del país y por lo tanto se impone no en toda la nación porque no ha sido liberada, pero sí en las regiones controladas y dominadas por el gobierno insurgente. Entonces la Constitución de Apatzingán tuvo plena vigencia, tan es así que se
conforme a sus mandatos. Se promulgó el 22 de octubre de 1814. Se formó un gobierno de 3 personas, con José María Lisiaga, José María Morelos y José María Cos. Un gobierno de 3 personas, y meses después, en marzo de 1815, se establece el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación. Esta Constitución tiene carácter provisional, no es una Constitución definitiva, precisamente por eso, porque no ha podido imponerse en toda la nación, pero de que tiene vigencia en los territorios conquistados por la insurgencia, eso es indudable. ¿Qué importancia tiene para nosotros? Bueno, tanta importancia que nuestro país es una república, como lo estableció la Constitución de ahí nació Apatzingán. en ese documento. Ahí nació en ese documento. Ajá. Está vigente la teoría de la división de los poderes, el concepto básico de la soberanía popular, que dimana del pueblo, y de que todo poder público no solamente dimana de él, sino que se instituye para su beneficio. Eso está perfectamente vigente el concepto de la ley como voluntad del soberano, y en este caso el soberano es el pueblo, está vigente todavía. Derechos y garantías. Los derechos fundamentales, es decir, los derechos del hombre y del ciudadano, están vigentes y tratamos de hacerlos vigentes cada día más. La trascendencia de la Constitución de Apatzingán es que aquí surge el Estado mexicano y que hoy necesitamos de un Estado sólido, fuerte. No son los tiempos de renunciar al Estado como eje fundamental del quehacer político en nuestro país. Quiero agradecerle su generosidad y su tiempo. Gracias al maestro Jaime Hernández Díaz y al doctor José Herrera Peña. Muchísimas gracias por su presencia. Continuamos. Lucas Alamán, memoria de aquellos años, recuerda que después de haberse promulgado el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, se celebró una gran fiesta. Era tan grande el regocijo de todos que hiciéronse bailes y festines. El general Morelos danzó en el convite y, vestido de gran uniforme, se hermana con todos. Los abraza, se regocija y confiesa que es aquel el día más fausto que ha gozado en su vida. Morelos usaba aquel uniforme de gala cuando, con José María Lisiaga, José María Cos y Remigio de Yarza, sancionó con su firma el primer ordenamiento jurídico para el México al que aspiraban los insurgentes. De aquel uniforme de gala queda el recuerdo de una reproducción en la Casa de la Constitución de Apatzingán. Elegante y negro, con vivos dorados y rojos, fue el ropaje elegido por Morelos para aquella ocasión. Los hombres de Morelos, el ejército de aquel cura que abrazó la causa de la independencia de 1810, eran, como él mismo solía decirlo, 4 batallones en pie de guerra. 5 años después, José María Morelos fue capturado. Su delito, desobedecer los mandatos del Santo Tribunal de la Fe. Fue fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec, y en los difíciles momentos que preludiaban su muerte, tuvo el valor de mirar de frente a sus ejecutores. En el acta de defunción de José María Morelos, un hombre descrito como trigueño entre 40 y 50 años de edad, queda constancia de sus pertenencias. José María Morelos llevaba con él un libro de oraciones con el nombre de Juana Pavón y un pequeño diccionario francés-español firmado por su amigo Miguel Hidalgo. El decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana puede definirse como una aspiración de los insurgentes para conformar una nueva nación. Los principios ideológicos que animaron a este documento se definen de manera sencilla como la búsqueda de la felicidad. En aquel texto, promulgado cuando la Guerra de Independencia se lee, la ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común. El corazón de la Casa de la Constitución en Apatzingán es la copia ampliada del histórico documento insurgente, una copia facsimilar exhibida en una enorme vitrina dentro de este lugar que bien puede considerarse un monumento en homenaje a Morelos
y a los afanes de aquellos hombres que trataban de forjar un nuevo país. Además de la copia del documento, publicado en su tercera edición de 1821 por la imprenta liberal de Moreno Hermanos, en la Casa de la Constitución existe una vasta iconografía de Morelos. De entre todos los retratos de José María Morelos y Pavón, llaman la atención dos. El que fue considerado el más fiel, una litografía cuyo original ahora se encuentra en el Museo de Artillería de Madrid, y un retrato popular, del que se dice fue elaborado por un indio mixteca. En la Casa de la Constitución puede encontrarse también una copia del documento con el que Morelos ordena la abolición de la esclavitud, escrito de su puño y letra y firmado por él el 5 de octubre de 1813. En el acervo bibliográfico, además de varias biografías de Morelos, hay otra verdadera joya, el texto titulado La progenie de Morelos, que incluye viejas fotografías de la casa donde nació Morelos en Valladolid. En esta casa, la Casa de la Constitución, se promulgó el primer ordenamiento jurídico, una casa en el centro de Apatzingán, construida en el año de 1700. Este lugar ha sufrido incendios y temblores, ha sido remodelada en distintas ocasiones y desde 1947 está dedicada a preservar para la memoria la gesta de aquellos insurgentes que en medio de la guerra se atrevieron a promulgar nuestra primera Constitución. Estos son los restos de un fortín aquí en Apatzingán. Aquí defendió el ejército insurgente el ataque de los realistas. Y hemos escogido este escenario para concluir nuestro programa con 4 puntos fundamentales de la Constitución de Apatzingán: autodeterminación, división de poderes, soberanía y derechos y garantías. Hasta la próxima.